Hoy vamos a presentar la unidad 6 y 7 de Introducción al Estudio del Derecho. Capítulo 6. Fuentes del derecho. Concepto de fuentes y clasificación. Distinción entre fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Facultad reglamentaria. Proceso jurisprudencial. Proceso consuetudinario. Principios generales del derecho y de la doctrina. Normas individualizadas. Sentencias, contratos y actos unilaterales de voluntad. Fuentes reales. Capítulo 7. Concepto de Estado, elementos del Estado, el poder del Estado, relación entre el Estado y el derecho. Concepto de fuente y clasificación. En este tema nos vamos a referir al enfoque sociológico de Max Weber, según el cual los individuos pueden comportarse de una manera determinada por razones del orden interno o afectivo, ya sea porque así se comportaron sus antepasados, que ya lo traigan como tradición, o porque esta conducta obedece a algo que les fue revelado, o conforme a un ejemplo a seguir. Una conducta diferente y que llamamos externa o colectiva se constituye a partir del acuerdo táctico o expreso del individuo con el resto de sus semejantes. Un pacto social en la terminología de Rousseau. Estas ideas sirven de base para explicar lo que la doctrina tradicional conoce como fuentes del derecho, una expresión atribuida a Cicerón, quien hizo mención de las fons juris y en realidad se refería a las fuentes formales, como afirma Boncase, formas obligatorias y predeterminadas que deben retornar ineluctablemente preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente bajo el apoyo de la fuerza coercitiva del derecho. Distinción entre fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Las fuentes formales son los procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para crear su propio derecho. En cambio, las fuentes reales son los elementos distintivos de cada sociedad que se reflejan en sus propias normas jurídicas y que en esa medida determinan su contenido y alcance. Por su parte, las fuentes históricas están constituidas por el derecho que se crea y evoluciona en toda sociedad. Es la tradición lo que lo genera. Fuentes formales. Las fuentes formales o los procesos de creación de las normas jurídicas son instrumentales, como su nombre lo indica, pues a través de ellas se pretende saber cuándo y en qué condiciones una norma jurídica es válida y obligatoria para una sociedad determinada. En cuanto a la jurisprudencia, su obligatoriedad es prevista en el artículo 94, párrafo séptimo de la Constitución, que la letra dice: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su modificación. Las fuentes formales del derecho son la legislación, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. El proceso de creación normativa está regulado por la Constitución y de acuerdo con el artículo 14 constitucional, último párrafo, la prelación de las fuentes de derecho es la ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, lo que abre la posibilidad de que la doctrina sea fuente supletoria del derecho. Ya que la ley es la principal fuente de creación normativa en el derecho mexicano, el proceso legislativo es el conjunto de actos encaminados a la creación de la ley. Este proceso comprende de diversas fases, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 constitucional. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México. A esta primera fase del proceso legislativo
se le denomina iniciativa y se le define como el acto por el cual determinados órganos del Estado, junto con senadores y diputados, someten a la consideración del Congreso. La segunda fase se inicia con la presentación de las iniciativas de la ley al Congreso. Toda iniciativa tiene una cámara de origen, la de diputados o la de senadores, y la otra cámara actúa como revisora. A partir de ese momento, dicho órgano la revisa, la discute y ejerce sus facultades para rechazarla o aprobarla. Se pasa a una tercera fase, el envío de la ley aprobada por su publicación al titular del Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, quien a su vez puede negarse a sancionar, publicar una ley aprobada por el Congreso, lo que se conoce como derecho de veto. En lo que concierne a la tercera fase es que el titular del Poder Ejecutivo tiene el derecho de veto. Si no lo ejerce, entonces procede a sancionar la ley aprobada por el Congreso. La sanción es de este modo su aprobación. Una vez sancionada, la ley se publica. La publicación es otra fase del proceso legislativo y consiste en el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a los gobernados. Tal publicación se hace a través del llamado Diario Oficial de la Federación. En los diarios o gacetas oficiales de los estados se publican las leyes de carácter local. Facultad reglamentaria. El Ejecutivo es uno de los 3 poderes en que se divide el poder público. El titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Tradicionalmente se ha sostenido que corresponde a este último la facultad reglamentaria, esto es, el derecho de expedir reglamentos. Así, todas las constituciones que precedieron a la de 1857 consignaron expresa y claramente la facultad del jefe del Ejecutivo para expedir reglamentos. La Constitución actual continúa esta tradición al otorgar la facultad reglamentaria al presidente de la República, aunque desafortunadamente no con la claridad referida. La fracción 1 del artículo 89 constitucional establece que entre las facultades del mandatario se encuentra promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Esta fracción, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parte de la doctrina, comprende las siguientes atribuciones del presidente, que es promulgar las leyes que expide el Congreso de la Unión, ejecutar tales leyes y proveer la esfera administrativa a su exacta observancia. Tal facultad es exclusiva del presidente de la República y por ello es indelegable. Consecuentemente, los secretarios del Estado no pueden expedir reglamentos administrativos. En pocas palabras, la facultad reglamentaria del presidente consiste en promulgar leyes que expida el Congreso de la Unión, ejecutarlas y proveer en esfera administrativa a su exacta observancia. En tanto lo que concierne al proceso jurisprudencial, refiere a las acciones que se tienen que llevar a cabo con el fin de poder crear y emitir jurisprudencia. Los órganos del Estado que pueden formar la jurisprudencia son los tribunales, que forman parte del Poder Judicial de la Federación, que es encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también actúa como máximo tribunal de la nación, así como los poderes de los gobiernos estatales. Previo a conocer dicho proceso, debemos conocer las características que tiene la jurisprudencia, y es que la jurisprudencia tiene como primera característica la de ser obligatoria para las autoridades particulares y tribunales. Asimismo, tiene un carácter jerárquico, es decir, hay jurisprudencias que prevalecen sobre otras, ya sea por el tiempo en que se forman o por los tribunales que la crean, de acuerdo a la jerarquía que tiene el mismo tribunal que la emite. La jurisprudencia también tiene un carácter temporal, es decir, será aplicable
y cuando las leyes que interpreta o considera se encuentran vigentes. De modificarse dichas leyes, la jurisprudencia no tendrá vigencia sobre las mismas y perderá el hecho que se tiene que cumplir de forma obligatoria. Pasando ya a la parte de cómo se crea o nace la jurisprudencia, esta se crea a través de una sentencia o sentencias que dictan los tribunales o Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de sentencias sobre casos reales que se llevaron a cabo y que tuvieron alguna relevancia con alguno de los órganos previamente mencionados, que son sometidos ante, pongamos un ejemplo, la Suprema Corte, y que al resolverse los casos se forma la jurisprudencia, la cual es emitida y se puede usar como un recurso posterior. La jurisprudencia se crea de dos formas, ya sea por reiteración, es decir, en que consiste la jurisprudencia, contiene un determinado número de sentencias dictadas sobre un mismo caso o situación y que se hayan resuelto en el mismo sentido o bajo la misma conclusión. Asimismo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito puede crearse con 5 sentencias dictadas respecto a la misma ley, caso o situación en el mismo sentido, es decir, con el mismo resultado o resolución. Y por último, por contradicción, la cual consiste que ante 2 sentencias contrarias dictadas por los tribunales competentes, la Suprema Corte decide cuál de las 2 sentencias o criterios debe prevalecer. Basta con que se dicten 2 o más sentencias por tribunales diferentes que resuelven un mismo caso, pero de forma contradictoria, es decir, que una de las sentencias exactamente establezca o resuelva cuestiones totalmente contrarias a la otra. En el caso de que no existan 2 opiniones diferentes y contrarias entre los tribunales que dictaron sentencias contrarias, la Corte estudia ambas sentencias y resuelve cuál de las 2 debe prevalecer, dictando una tercera o nueva sentencia del caso, pero decidiendo el criterio a aplicar para los demás tribunales. Dicha sentencia que dicta la Suprema Corte se denomina jurisprudencia por contradicción de tesis, para la cual ya no se necesitan que hayan 5 resoluciones iguales. Y toda esta jurisprudencia que es emitida por la Corte puede usarse como un recurso en futuros procesos judiciales que se lleven a cabo por los órganos competentes del Estado. El proceso consuetudinario forma parte de nuestro día a día, puesto que sin estar escrito o presente en alguna de las leyes que nos rigen en nuestra sociedad, en nuestra comunidad diariamente, pues son algunas que se acatan y que se siguen. Entendemos por derecho consuetudinario o proceso consuetudinario aquel que se encuentra conformado por un conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias en la conducta de una comunidad o grupo social indeterminado. Forma gran parte de los sistemas sociales y económicos que se tienen en las localidades, en las comunidades, etc. Asimismo, en la forma de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este se crea a partir de una necesidad, es decir, que las personas tengan que llevar a cabo una costumbre, dado que el proceso consuetudinario o derecho consuetudinario se basa principalmente en lo que es la costumbre, aquellas prácticas que prevalecen y resultan repetitivas en la comunidad. Las características que tiene y prácticamente que lo componen es principalmente que se trata de un proceso o derecho normalmente no escrito, se trata de un derecho que no está creado por órganos legislativos del Estado, es un derecho que emana del pueblo por sus acciones, que se encuentra conformado en conformación lenta en el tiempo, prevalece y se repite en la misma, no tiene un legislador que la publique y suele ser imprecisa. Diariamente en nuestra comunidad realizamos acciones que son de carácter obligatorio y que incluso podríamos considerar como una norma interna hacia nosotros mismos, que las hacemos porque es algo que ya repetimos de una forma constante y se deben respetar con el fin de mantener un orden, en la comunidad en que se tengan en cuenta. El derecho consuetudinario se ve principalmente en los pueblos indígenas, dado que no hay actividad legislativa o legal regulada por los órganos del Estado que se lleve a cabo dentro de la misma.
sino que las personas que habitan en dichas comunidades se rigen bajo a sus propias normas. A todo esto y a la creación del mismo se le llama el proceso consuetudinario. Principios generales del derecho y la doctrina. Para unos, dichos principios derivan del derecho romano. Para otros, son los universalmente admitidos por la ciencia jurídica. Y para otros más, corresponden al derecho justo o natural. Cuando decimos que los actos se rigen en cuanto a su forma por la ley y del lugar en donde se celebren, estamos refiriéndonos a un principio que proviene del derecho romano, que es universalmente admitido y tiene un carácter normativo, ya que está indicando la regulación de una conducta y tiene una finalidad de integración, que es saber que la ley se va a aplicar. En los siglos posteriores, con la aplicación del derecho romano glosado y del derecho derivado de este, principalmente el ius comune o derecho civil y el derecho canónico, aplicado localmente, fueron surgiendo otros conceptos que componen en la actualidad lo que se conoce como principios del derecho romano. Se ha planteado que estos principios tienen un significado diferente dependiendo de la posición de las distintas corrientes de pensamiento. Para los autores del positivismo jurídico, los principios generales del derecho son aquellos que conforman los aspectos fundamentales del derecho positivo, vía de generalización creciente de las disposiciones de la ley a reglas cada vez más amplias. Por otro lado, la doctrina, constituida por el conjunto de opiniones de los estudiosos del derecho, tiene gran importancia respecto de estos principios, ya que no hay duda de que tales opiniones son consideradas por el legislador al crear la ley y por el juzgador cuando la interpreta. Las normas individualizadas son aquellas normas jurídicas, también concretas, específicas o particulares, como en este caso lo son la sentencia, contratos y actos unilaterales de la voluntad. Estas mismas son fuentes de creación normativa, porque se individualizan y se concretan en casos específicos, estableciendo así derechos y obligaciones a favor de personas que tienen casos o situaciones específicos. La sentencia tiene como finalidad resolver conflictos principales constituidos por personas demandadas y demandantes. Al mismo tiempo se dice que la sentencia también es una fuente particular o concreta, pero que también puede verse como una decisión ejecutiva, la cual es capaz de imponerse al condenado, sin que se tome por la fuerza, que también constituye jurisprudencia. Esto quiere decir un conjunto de sentencias, además de que puedan ser resoluciones judiciales emitidas por un órgano judiciales, o ya sea de que esté en un ordenamiento determinado, las cuales, como hemos visto, son una de las fuentes generales del derecho. El contrato se dice que es un convenio en el cual están acordados de dos o más personas para que puedan crearse o ya sea transferir, modificar y también extinguir obligaciones. Esto es lo que nos dice el Código Civil Federal. También el mismo código lo define como contrato entre una especie de convenios que únicamente se crean y se transfieren obligaciones y derechos. Bueno, en este caso es un concepto más limitado porque los contratos, y a diferencia de los convenios, es que no se modifican ni se extinguen las obligaciones.
Existen conceptos los cuales encierran con detalles los contratos. En esto puede ser que la primera parte que van a contratar debe ser personas con capacidad de goce y que puedan ejercer sus derechos. Estos son mayores de 18 años. Al hacer uso de la autonomía de la voluntad, eso quiere decir que ambas personas están de acuerdo y las partes construyen su contrato. Se entiende que los actos unilaterales de la voluntad son las que pueden crear obligaciones y derechos entre las partes, y que al hacerlo deben de cumplir con lo acordado, pues en caso de que sea lo contrario, quien tenga el derecho podrá hacerlo exigible ante un tribunal. Esto quiere decir que las partes que hayan creado las obligaciones o derechos entre sí se individualiza en la medida que solo tendrá efecto entre ellas y en ocasiones para terceros. Un ejemplo de un acto unilateral de la voluntad es el testamento, ya que lo origina la persona que después de que muera se repartan sus bienes a través de una herencia, las cuales están obligadas a cumplir con las condiciones del testador. En conclusión, es que tanto el acto unilateral como la sentencia y los contratos son fuentes de obligaciones y se producen de manera individualizada. Fuentes reales. Cuando estudiamos el derecho a través del contenido de sus fuentes reales, podemos explicarnos por qué el derecho mexicano es distinto del estadounidense o del inglés, y cómo a la vez es parecido al guatemalteco o al peruano. Las fuentes reales se componen de todas las características y necesidades de una comunidad, que a su vez delimitan el contenido y el alcance de sus propias normas jurídicas. La realidad internacional nos muestra una serie de casos en los que se crean normas jurídicas que son finalmente aceptadas y reconocidas por los diversos estados, aun cuando dichos procesos de creación no estén previstos en su constitución o en sus leyes. Con base en la autonomía de su voluntad, al llevar a cabo operaciones de comercio internacional, estos miembros las integran en sus contratos y las convierten en la ley entre ellos. Este fenómeno ofrece diversas posibilidades de explicación, entre las cuales podrían plantearse las siguientes. Se trata de un derecho creado a partir de la delegación efectuada por los derechos nacionales a los órganos descentralizados. En la recepción centralizada por los derechos nacionales de una normatividad creada de manera descentralizada. Consiste una normatividad descentralizada en algunos casos contraria a las normas nacionales que los estados reconocen aún por encima de sus propias normas. Se trata de un sistema descentralizado convalidado por la costumbre internacional y que es admitido por los sistemas nacionales. Concepto de Estado. En la actualidad, el concepto de Estado no incluye referencia alguna a los fines de la institución, sean estos de carácter moral, religioso o de cualquier otro tipo. Las definiciones de Estado se limitan a describir los elementos que lo componen y pocas a precisar su naturaleza. La relación histórica del Estado y su evolución. Norberto Bobbio consideraba que históricamente las formas de organismo o sociedad política tienen su origen en la comunidad política de antaño, ya que es la forma primigenia de reunión de diversas familias, que constituyen una aldea determinada, y este cambio a su vez formará la gran institución denominada Estado. La antigua ciudad-estado. Por falta de una autoridad central que detentara el control territorial sobre las vastas planicies europeas,
cada uno de los pueblos debió protegerse y para ello se amuralló en contra de depredadores o para protegerse en caso de guerra. Hubo otros antecedentes de la ciudad-estado griega, pero esta es en donde se descanta el pensamiento griego sobre la política, fundamento y base de la civilización occidental. La definición y aplicación de políticas en la ciudad-estado quedaba a cargo de magistrados y funcionarios responsables de estas tareas, que eran vigilados por los ciudadanos a través de la asamblea. La ciudad-estado helénica fue en realidad el inicio de la comunidad social y política y modelo para el desarrollo de otras ciudades-estado en épocas posteriores, cuya evolución llegó a su clímax con la ciudad-estado romana. En la ciudad-estado ateniense, los puestos en la asamblea y los de los magistrados y algunos funcionarios eran otorgados por sorteo para cada vacante, pero había muchos otros cargos de funcionarios y ciertos magistrados que eran más o menos permanentes y estos constituían en realidad la burocracia de ese primer estado, que se consideraba el inicio del estado contemporáneo. El Estado Nacional. El nacimiento del Estado Nacional es un proceso que se llevó más de un siglo, y se afirmó que las ideas de Nicolás Maquiavelo acerca de la política y su autonomía de estudio, así como las nuevas estrategias para la consecución y mantenimiento del poder, si bien al principio fueron duramente criticadas por la sociedad de la época a inicios del siglo XVI, ya eran muy conocidas en toda Europa. Cualquiera que haya sido la causa, lo importante es el resultado. Se trata del momento en el que el proceso social y político del grupo requiere una guía, pero también servicios sanitarios básicos, un gobierno que precisa concretar su estructura y su consecuencia es el inicio de la construcción del Estado, que finalmente logra cierta autosuficiencia. La evolución del Estado a partir del siglo XVI es crucial en la estructuración de los estados modernos. Así que se podría decir que el Estado se articula en órganos para llevar a cabo su función y en la medida en que constituyen la expresión máxima de la centralización del poder. De esta forma ejerce el poder mediante la práctica de actividades políticas, lo que permite la organización del grupo como tal mediante sus funciones de dominio. Cuando hablamos de elementos del Estado, hablamos de pueblo y territorio. Por pueblo se entiende el elemento humano que integra una unidad política. El pueblo se mantiene a lo largo de los siglos gracias a la reproducción natural. Cuando nos referimos al pueblo, en lo que toca a sus aspectos meramente cuantitativos, que pueden ser captados mediante conceptos matemáticos y estadísticos, estamos hablando de la población. No es un concepto inmutable, ya que sabemos que la población de muchos estados modernos se ha formado a partir de grandes inmigraciones, como es el caso de Estados Unidos de América, Argentina, Uruguay y Chile, entre otros. En cambio, cuando hacemos alusión a una comunidad cultural de idioma, religión, sentimiento común de pertenencia a la misma historia y al mismo origen, hablamos de una nación que en ocasiones no ha coincidido con un estado. Entre otros ejemplos está la antigua Yugoslavia, en donde convivían varias naciones, serbios, croatas, eslovenos, etc., a la nación judía, antes de la creación del Estado de Israel. Cada estado determina autónomamente qué personas deben ser consideradas como pertenecientes al mismo y quiénes como extranjeros. Asimismo, en México, la Constitución y la Ley de Nacionalidad son las que regulan dicho estatus. Las características que generalmente utilizan los estados por otorgar su nacionalidad son la ascendencia, el lugar de nacimiento y el todavía no del todo
abolido principio de ascendencia histórica, que en México se ha reconocido en la Ley de Nacionalidad como el origen latinoamericano o hispánico. Hay diferentes medios para adquirir la nacionalidad, que es por nacimiento o por naturalización. Artículo 30 constitucional. Debido a que un mismo suelo que puede resultar nacional de acuerdo con las normas de dos o más estados, en ocasiones se presenta el caso de nacionalidad múltiple. Por otra parte, también es posible que existan sujetos sin nacionalidad apátridas. Se han celebrado diversos tratados internacionales que tienen por objeto que las partes signatarias armonicen su legislación en materia de nacionalidad, como es el caso del Tratado Europeo para la Reducción de la Doble Nacionalidad, del 6 de mayo de 1963. Los casos de adquisición automática de la nacionalidad se presentan cuando se verifica un cambio de soberanía sobre un territorio determinado. Eso sucede cuando las fronteras de un estado se modifican y los ciudadanos de un día para el otro se encuentran viviendo bajo la soberanía de otro estado sin haber cambiado de domicilio. Asimismo, hablamos sobre los casos y las formas de pérdida de nacionalidad, que cada estado decide a su libre árbitro. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y el artículo 24 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y asimismo el artículo 20 de la Convención Internacional de Derechos Humanos han establecido principios acerca de derechos individuales mediante los cuales se evita la falta de nacionalidad. Sin embargo, las convenciones no contienen normas jurídicas de validez general directamente vinculantes para los estados signatarios, ya que se trata de declaraciones o exhortaciones para que cada país corrija su normatividad interna y la ajuste a la internacional. Asimismo, el artículo 30 de la Constitución establece que quienes son nacionales mexicanos, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Son mexicanos también por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, y la mujer o el varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicano, que tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacional y cumpla con los demás requisitos que al afecto señale la ley. Hablamos también acerca del territorio, que el territorio es el área geográfica donde el Estado ejerce su poder. De ahí la máxima finitas potestas, finitas actionis e imperi, donde termina el poder, terminan las acciones y el imperio. El territorio del Estado exige una clara delimitación y la definición precisa de sus fronteras, ya que el ejercicio del poder estatal solo podrá ejercerse válidamente dentro de los límites del territorio estatal, en una época en que el poder del Estado se ejerce mediante normas jurídicas. El territorio del Estado es el área donde por lo general esas normas pueden ser aplicadas válidamente. Asimismo, en cuanto a las fronteras de aire y a las fronteras marítimas, el problema todavía no se ha resuelto, ya que la teoría original que defendía una soberanía ilimitada sobre el aire que se encuentra sobre el territorio del Estado ha sido puesto en duda por la acción de los medios de comunicación de masas electrónicos
y por el desarrollo de la tecnología de los misiles aire-tierra, los aviones de espionaje de gran altura y los satélites. Por lo mismo, existe preocupación en el marco de la ONU de que todos los estados reconozcan fronteras aéreas obligatorias. Asimismo, el territorio como límite del ejército del poder de un estado tiene dos efectos. Por una parte, implica la potestad exclusiva de un estado para ejercer su poder en el área geográfica correspondiente y por otra parte, también implica el respeto que los demás estados deberán guardar al ejercicio de dicho poder respecto de su territorio. Sin embargo, hay delimitos que con los del narcotráfico, que se inicia en el territorio de un estado y se continúa en otros territorios, normalmente a través de los cuales se transporta la droga y terminan en cuanto a su ejecución en un territorio distinto, en el cual las drogas son vendidas o distribuidas. Esta complejidad ha provocado que los estados celebren acuerdos internacionales que les permita combatir de manera coordinada este tipo de delincuencia organizada. Asimismo, esto significa que los estados se ven cada vez con mayor frecuencia la necesidad de desprenderse de la facultad exclusiva para ejercer el poder en su territorio, por lo que hace a determinadas materias, condicionando dicho ejercicio a una acción conjunta con el poder de otros estados mediante tratados o acuerdos internacionales, o bien abandonar su ejercicio o organizaciones internacionales que actúan autónomamente en busca del interés común. El poder del Estado. El poder implica una relación social en la que su poseedor determina el comportamiento de otras personas mediante el ejercicio directo de la violencia, la expresión explícita de su voluntad o a simples conductas que llevan implícita una orden. Cuando en una relación de poder el ejercicio de la facultad de influencia sobre las conductas de la contraparte se orienta preponderantemente en una función de existencia y el desarrollo de un grupo autónomo, asentando un territorio determinado. Dicha relación adquiere además carácter político. Actualmente la actividad política tiende a reducirse a la actividad estatal, ya que la unidad política básica es presente en el Estado. Las relaciones sociales de carácter político de un Estado se regulan generalmente y quizá la única excepción sería Gran Bretaña, en donde gran parte de la Constitución británica se encuentra en documentos escritos. El poder de un Estado debe ser, en todo caso, autónomo. Esto se debe poseer la capacidad para manifestarse hacia adentro y hacia afuera como una fuerza que vale y se determina por sí misma. La soberanía. Esto no implica que no pueda restringir su capacidad política mediante obligaciones internacionales. Si así fuera, no existiría un solo Estado que pudiera preciarse de poseer. El concepto actual de soberanía aún está impregnado en las ideas que le dieron origen y el imperio en el exterior y la monarquía en el interior. Para esta, la delimitación de su espacio de poder constituyó un imperativo histórico de sobrevivencia. Maquiavelo, y sobre todo Bodino, dijo que ya se definieron el poder del príncipe como el ejercicio que no reconoce superiores. En México, con un proyecto constitucional surgido de la Revolución Nacionalista, la soberanía fue utilizada para mantener al país cerrado hacia el exterior con el fin de que el caudillo y más tarde los diversos presidentes constitucionales dieran la tarea de poner en práctica ese proyecto revolucionario, bajo la égida de un partido político. Sin embargo, en la actualidad, países como México, que se mantuvieron en posición cerrada, se han abierto al comercio internacional. Relación entre Estado y Derecho. La creación, aplicación y desarrollo de normas jurídicas válidas son tareas de los órganos del Estado. La validez de una norma jurídica supone por una parte que ha sido creada por un órgano del Estado y por la otra que se han seguido los procedimientos reconocidos para el efecto por la organización política estatal. Asimismo, la aplicación de las normas jurídicas generales a casos concretos solo pueden ser llevadas a cabo válidamente por un órgano de los Estados, al que se denomina tribunal, en el curso del proceso judicial que se rige por normas jurídicas o bien si se trata de conflictos mercantiles. Esa aplicación normativa puede ser realizada por un tribunal arbitral o un árbitro, siempre que las partes se hayan sometido voluntariamente a él.
La creación, aplicación y desarrollo del Estado son tarea de los órganos estatales. Asimismo, la institución estatal se justifica por lo hecho de que una determinada etapa de la división del trabajo y del intercambio social sea certidumbre de sentido y ejecución del derecho hacen preciso el Estado. De esta manera, el adecuado conocimiento del sistema normativo jurídico, el cual implica el estudio de las características esenciales de organización estatal. El Estado como forma de organización política. El Estado constituye una forma de organización política, más concretamente una verdadera institución política. De este modo, si queremos entender la naturaleza del Estado, debemos definir previamente el concepto de lo político. La política es una actividad propia del ser humano. Este posee la capacidad de vivir en sociedad y como ser social se ve obligado a desempeñar actividades políticas. La política como relación social se manifiesta en forma de denominación, esto es como imposición de voluntad de algunos hombres, los que mandan sobre las conductas de otros hombres, los que obedecen o si se quiere se trata de la actividad social que se propone asegurar por la fuerza generalmente fundada en un derecho, la seguridad exterior y la concordia interior de una unidad política particular. Los integrantes del equipo: Diana, Fernanda, María de los Ángeles, Irena, Oscar Manuel, Cristi Selene y Abraham.